Ok. Buenas tardes a todos y bienvenidos al SIGI Educación Odontológica de septiembre. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado cuyo trabajo ha sido fundamental para el enlace de la educación odontológica. Es un experto en modelos de atención y cuidado y su visión nos traerá reflexiones valiosas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en las facultades de odontología de Colombia especialmente. Con ustedes, profesor Luis Fernando Pérez. Ok, muchas gracias, Marco, por la presentación, por la invitación. Daniela, muchas gracias también por esta invitación. Este es un proceso que empezamos este año. Nos conocimos con Daniela y esto ha permitido que entre Aveno y la asociación que represento, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, ACFO, eh, empecemos a pensar en un trabajo articulado y conjunto que permita fortalecer nuestros procesos de enseñanza a partir de compartir experiencias en distintos campos. Yo estoy en la asociación, en ACFO, estoy a cargo del área de servicios. Tenemos 3 áreas de trabajo, una que tiene que ver con la educación, una con la investigación y la tercera que es el área de servicios, que es cómo las facultades se relacionan con eh, los demás sectores de la salud en nuestro país. Em, entonces voy a compartir mi presentación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes estas experiencias. Ya les voy a contar con más detalle en qué consiste. Pues bienvenido, Luis Fernando. Para nosotros un honor desde Aveno. Y decir también que nuestro encuentro fue posible desde ADELAC, que es nuestra Asociación Latinoamericana y Caribeña para Enseñanza Odontología. Entonces, este ámbito de ADELAC nos aproxima y mucho gusto esta parcería con ACFO, que tengamos otras más a lo largo del año y que puedan estar con nosotros en nuestra reunión anual, que será en Fortaleza, Ceará, al nordeste de Brasil, en el año que viene, de 30 de junio a 3 de julio. Entonces, desde ya, dejo aquí la invitación a ti y a todos de ACFO. Transmita también nuestros saludos al presidente y todos los directivos de ACFO. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniela. Bien, vamos a empezar entonces. Les voy a compartir mis slides. Ustedes me confirman si pueden ver. Sí, sí, creo que ahora mejor, sí, perfecto. Ahora es perfecto. Bien. Entonces, el tema que les quiero proponer hoy es alrededor de los modelos de atención y cuidado en odontología. Esto es un trabajo que desde la asociación estamos haciendo con las diferentes escuelas y facultades de odontología del país para reconocer cómo nuestras facultades en sus procesos de enseñanza en odontología vinculan la atención, se relacionan con los pacientes, con las comunidades, a partir de ese objetivo que tenemos como facultades de odontología de formar nuevos odontólogos, cómo se da el proceso de atención. Yo hasta este año estoy empezando en la asociación y es el primer trabajo que he propuesto para compartir con las facultades y conocer la experiencia de las facultades.
nuestro país, de Colombia. Entonces quiero traerles los avances que hemos tenido en esas discusiones y vincular un tema que creo que es pertinente y hacia el que quisiéramos llevar estas construcciones colectivas, que es el tema del cuidado. Pasar de la atención, de la atención odontológica y que ha sido hegemónica dentro de nuestra profesión, a pensarnos en la posibilidad de vincular el cuidado en odontología. No hablo portugués, hice una presentación en portugués ayudado por una herramienta de inteligencia artificial, un traductor. Entonces, puede que algunas de los términos que encontremos escritos, no estoy seguro que sean los apropiados, pero digamos que esperaba con esto facilitar un poco más esta conversación y que el lenguaje y el idioma no sea una barrera para poder hacer estos trabajos compartidos y conjuntos, y poder compartir nuestras experiencias enriquece mucho. Entonces, espero pues que sea lo más claro posible. Voy a tratar de hablar despacio y ya veremos. Al final quisiera también que podamos tener un espacio de conversación y de preguntas, que también me parece muy, muy valioso y enriquecedor. Entonces ya dije algunas de estas cosas. Pretendo más compartir unas reflexiones, unas construcciones y experiencias que hemos abordado en este último año con profesores de diferentes facultades, más que hacer un ejercicio o una presentación de conceptos. Quiero compartir más en la experiencia. Y pues el punto de partida son nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje que realizamos en nuestras facultades y escuelas. Y pretendo con esto, ya lo dije, vuelvo a decirlo, cómo a partir de esas experiencias compartimos o construimos con ustedes una idea de unos nuevos modelos de atención, acogiendo también la enorme experiencia que tiene un país como Brasil, que es un referente para nosotros a nivel latinoamericano, a nivel mundial, también en la construcción de un modelo de atención y la vinculación de la odontología a esos modelos de atención a través de su programa de Brasil Sonriente y del trabajo que han hecho en los equipos básicos de salud bucal y demás. Entonces, nosotros queremos poner nuestra experiencia y que ustedes desde esto que les comparta también nos aporten mucho a este trabajo que estamos haciendo. Quisiera abordar 3 asuntos principales. Uno es desde dónde entonces hemos hecho estas reflexiones frente a los modelos de atención en nuestra asociación, en la ACFO. ¿Cuáles son esos primeros resultados, esos primeros descubrimientos? Reconociendo que este no es un tema nuevo, es un tema que se lleva trabajando mucho tiempo, pero en estas conversaciones que hemos tenido con las facultades, ¿cuáles serían esos elementos clave para poder entender el momento en el que están los modelos de atención en nuestras facultades? En tercer lugar, voy a hacer una propuesta que no es mía, sino recogiendo a otras personas que han trabajado este tema del cuidado y de cómo el cuidado se vincula o se podría vincular en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje de la odontología, pero sobre todo de la construcción de nuestros modelos de atención, esta vez vinculando el cuidado. Y ahí vamos a ver más adelante que esto es una cuestión que tiene mucho que ver con las palabras, los significados, el lenguaje. Más adelante les hablo de esto. Y lo que les decía,
al final sería muy valioso para mí poder generar una conversación a partir de lo que les voy a proponer el día de hoy. Entonces, como primer punto, quisiera presentarles rápidamente a nuestra asociación, la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología. Es una asociación que busca promover la calidad en la enseñanza de la odontología a través de la cooperación y articulación de la mayoría de los programas que tenemos en el país. Y aquí se busca entonces promover buenas prácticas educacionales, pero también de investigación y de relación con los servicios de salud de nuestras ciudades y de nuestro país a través de alianzas estratégicas al interior del país, pero también alianzas estratégicas a nivel internacional, como esta que estamos trabajando con Avenu y con otras que se quieran vincular a estas discusiones. Estamos también con la participación de ANATO y qué bueno poder recoger entonces distintas miradas de nuestra profesión, de la enseñanza de nuestra profesión y de todos esos componentes de la práctica odontológica. Estas son las escuelas, las facultades que componen nuestra asociación. Hablaba con Marco Antonio ahora que ustedes tienen una cantidad enorme, nosotros somos 21 programas de odontología, no están todos, están la mayoría y un par, dos tal vez que no están en la asociación, pero están la mayoría de programas, vincula universidades de tipo privado, de tipo, también público, y tenemos un trabajo articulado también a nivel regional. Se agrupan estas facultades por regiones y eso ayuda también a mirar los procesos de enseñanza vinculados a cada realidad regional. Entonces, como ya lo mencioné, venimos en este año preguntándonos por el tema de los modelos de atención y cómo podemos mejorar la toma de decisiones y la planeación para alinear nuestros procesos de aprendizaje con la respuesta a las necesidades, a las principales necesidades en salud bucal de nuestra población, de nuestras poblaciones en las distintas regiones del país. Ese es el objetivo entonces de este trabajo en especial. Hacemos muchas otras cosas en la asociación, pero hoy les voy a hablar de las reflexiones a las que hemos llegado con este trabajo y con este abordaje. Para eso hemos hecho entonces encuentros con profesores en distintas facultades del país, en esas regiones que les digo que trabajamos. Tenemos 4 regiones de trabajo, entonces hemos hecho reuniones en las que pretendemos responder a estas preguntas. Una es si los modelos de atención son claros dentro de las facultades. Es decir, si las facultades de odontología de nuestro país tienen una denominación clara, una nominación clara de un modelo de atención dentro de su facultad. Si es explícito ese modelo de atención. Otra de las preguntas es qué tanto los modelos curriculares y académicos de las facultades trabajan en relación con el modelo de atención. Hasta qué punto la reflexión curricular y la construcción del modelo curricular de la facultad vincula el modelo de atención que tiene la facultad. Porque una de las cosas que hemos visto es que son cuestiones aisladas. Por un lado va toda la apuesta curricular, todo el modelo educativo, que es nuestra misión, y el modelo de atención, cómo nos relacionamos con
los pacientes o con las comunidades en las acciones colectivas, pareciera que tiene otra dinámica diferente a veces a estas discusiones curriculares. Entonces también esa es una pregunta que hemos venido trabajando. Otra tiene que ver con cómo es el proceso, la gestión de la atención individual dentro de las facultades. Cómo es la atención de tipo colectiva, de salud pública, también desde las facultades. Un tercer elemento en de estas preguntas es cómo se relacionan entonces las acciones individuales y las acciones colectivas. ¿Hasta dónde se articulan o no esas acciones dentro de nuestros modelos de atención? Pensando que el modelo de atención y la propuesta que tenemos debe ser un modelo amplio, integral, que abarque tanto las acciones individuales como las acciones colectivas. Y la última pregunta, muy importante también, es cómo los modelos de atención de la facultad, cómo lo que hacemos en los procesos de atención de nuestra facultad mientras enseñamos, eso cómo se articula con los modelos de atención de ciudad y los modelos de atención de país. ¿Hasta qué punto están articulados? Con esas preguntas hemos hecho estos trabajos en las diferentes regiones y ahorita les voy a contar un poco esos primeros resultados. También nos hemos apoyado en webinars, invitar también expertos y aquí aprovecho para decir que esta es una intención y una preocupación muy personal. Claro, yo estoy trabajando este tema porque soy odontólogo, tengo una experiencia de trabajo en la universidad, pero no soy un experto en el tema de modelos de atención. Entonces eso ha obligado también a que invitemos personas que nos pueden dar más elementos, mayores elementos frente a los modelos de atención. Ahí tuvimos entonces un primer webinar con la profesora María Isabel Castro de la Universidad de Río de Janeiro, donde nos habló de los conceptos de los modelos de atención, pero también nos puso muy de cerca con el modelo o la experiencia más bien de Brasil, de cómo su facultad responde a esas preguntas que presenté en el slide anterior. Cómo su facultad logra vincularse con el sistema de salud, cómo gestionan la atención individual, la gestión colectiva en sus procesos de enseñanza y de aprendizaje. En un segundo webinar ya queríamos ver de distintas experiencias en la región, en Latinoamérica. Ahí tuvimos a la profesora Cristina de Costa Rica hablándonos también desde su facultad, al profesor Marco Cornejo desde Chile y estaba invitado el doctor Edson, pero por temas de agenda no pudo participar. Estuvo con nosotros en su lugar Gustavo Ribeiro, que también nos profundizó sobre la experiencia de Brasil. Este fue un espacio muy enriquecedor porque nos mostró esas distintas facetas de distintos países, porque una cosa que que tenemos clara es que los modelos de atención de país sí tienen cierta relación con los modelos de atención de las facultades, es decir, determinan las maneras como enseñamos en las facultades, pero sobre todo cómo desarrollamos nuestros modelos de atención dentro de nuestras facultades. Quisiera muy rápidamente, porque ya les dije, mi interés más que los conceptos, creo que esto todos podemos tener claridades sobre los modelos de atención. Entonces, de todos modos, quisiera plantear algunos elementos como de base que los hemos tenido también acá en el país. Los modelos de atención nos hablan de los contenidos de los servicios de salud, ¿sí? ¿Cuáles son esos contenidos, las características entre el proveedor de los servicios de salud y el usuario o el paciente? ¿Sí? Cómo a través de ese contenido de la atención se genera una relación entre el proveedor y el usuario.
y la intención es que este contenido incluya elementos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. Y pongo en pregunta el cuidado. Muchas veces no es tan claro el cuidado como parte de los contenidos de un modelo de atención. Entonces, ese es un primer elemento. Otro elemento relacionado con los conceptos de los sistemas de salud tiene que ver con cómo se organiza la prestación de los servicios, los profesionales, las tecnologías disponibles a través de un proceso de coordinación entre estos servicios, los niveles de atención de los servicios, desde el primer nivel hasta los últimos niveles más especializados, cómo se da ese proceso. Un segundo elemento muy importante entonces para comprender o cuando hablamos de modelo de atención que estemos de acuerdo en a qué nos referimos. Perdón. Bien. Otro asunto importante al hablar de modelos de atención es la relación entre la oferta y la demanda de los servicios. Reconociendo que casi siempre nuestros modelos de atención en salud en general y en salud bucal están muy direccionados, dirigidos desde la oferta, desde lo que tengo para ofrecer, es que hago una lectura de la realidad y genero mi contenido de servicios. Pero eso en relación con la demanda, algunos modelos de atención podrían estar más enfocados en la demanda y en las necesidades de los pacientes, que es una apuesta casi siempre más alternativa. La tradicional casi siempre es ofrezco unos servicios sin tener muy en cuenta cuáles son las necesidades. Otro aspecto es el grado de relevancia de las necesidades, hasta qué punto lo que ofrezco está relacionado con las necesidades, ¿sí? También una discusión importante al hablar de modelos de atención, la accesibilidad y la aceptabilidad de lo que se ofrece dentro de los servicios, también un elemento fundamental, y hasta qué punto lo que ofrezco y los servicios relacionados con lo anterior se dirige a distintas poblaciones, ya sea individuales, familiares o comunitarias. Con estos elementos, entonces, bueno, y la participación, ¿qué tanto participan los usuarios de la construcción de esos modelos? ¿Qué tanto participan de la definición de esa oferta de servicios? ¿Y qué tanto eso se relaciona con sus necesidades? Bien, también muy rápidamente, esto fue un tema que abordó María Isabel en su webinar. Hay muchas denominaciones, muchas formas de entender los modelos de atención. Planteo estos cuatro de manera muy rápida. El modelo médico hegemónico, que es el modelo que trasciende también a la odontología, en el que se privilegia una atención individual, centrada en la enfermedad, que es de tipo especializado y está muy sujeto a las dinámicas de mercado, a la eficiencia, a la eficacia, y que son estos elementos del mercado los que definen los contenidos de la oferta, de lo que se ofrece desde los servicios, a partir de una demanda que no es tan reconocida, unas necesidades que no son tan reconocidas, sino más bien lo que define el mercado es lo que se incluye dentro de estos modelos. Es mucho más amplio, solo quiero hacer unas menciones muy generales. Es el modelo que en la odontología ha definido la odontología liberal, la atención liberal de la odontología, donde está un odontólogo muy aislado del resto del equipo de salud, en su consulta privada, definiendo sus procesos de atención y definiendo incluso el valor de los procesos de atención y demás. Esto ha trascendido, no sé qué tanto en Brasil, en Colombia, ya no es solamente el odontólogo en su consulta individual, particular con su consultorio,
tradicional, sino esto ha llevado también a la creación y a la llegada de otros países de grandes empresas de asistencia odontológica. Entonces, unas grandes empresas dedicadas a la atención odontológica también con estas mismas condiciones de mercado, pero que ha llevado incluso a la tercerización, a la flexibilización del trabajo del odontólogo, porque pues, contratan odontólogos a bajo costo, y eso ha tenido unas implicaciones en la atención, en la resolución de las necesidades. En nuestro país, mucha población acude a estas grandes empresas porque tienen modelos de crédito, de unas formas de facilidad de pago y demás que obligan al gasto de bolsillo, a pesar de que en nuestro sistema de salud pues tenemos cubiertas buena parte de los servicios odontológicos básicos y especializados. Muchas personas siguen acudiendo, digamos, a este tipo de atención, a estos modelos de atención propios del modelo hegemónico. Unos modelos sanitaristas o de salud pública en los que ya la oferta se constituye a partir de una lectura de la realidad, de las necesidades, a partir de ejercicios de la epidemiología, de la vigilancia sanitaria, en los que se definen unas prioridades, se focalizan unos recursos y que históricamente han estado muy relacionados con procesos que pretenden abordar los comportamientos, cambiar los comportamientos de las personas a través de la educación para la salud, pero una crítica a estos modelos es que esa que es una apuesta muy de el Estado definiendo cuál debe ser el contenido de los procesos de salud, pues termina siendo una relación muy vertical en la que digamos, el Estado define qué se hace, en qué se educa, cómo se educa, cuáles deben ser los comportamientos de las personas. Y bueno, tiene unas ventajas, pero también tiene puntos a tener en cuenta y sobre los que hay que tener mucho cuidado. Y también esto se manifiesta en las políticas públicas que buscan abordar esas grandes necesidades de la población. En este caso, los modelos preventivos de salud bucal podrían ser un ejemplo de una materialización de estos modelos sanitaristas. Dos modelos muy relacionados, el de la atención primaria en salud, que sé que es muy fuerte en Brasil, a través de su sistema único de salud, y en el que resalto los principios básicos de la atención primaria en salud, que promueve el primer acceso a través del primer nivel de atención, pretende una red integrada de servicios, la longitudinalidad de los servicios, el vínculo de las poblaciones cercanas a sus servicios de salud, a sus servicios de odontología, la coordinación que ya la había mencionado, la necesidad de que para que haya una red integrada pueda haber una buena coordinación, sistemas de información, la participación de las comunidades y una perspectiva familiar. Un paso muy rápido por los modelos de atención primaria. Y un modelo más desde la perspectiva crítica, que es el modelo de salud colectiva, que trasciende ese cuidado individual, que pretende una perspectiva mucho más amplia de la realidad y entender que los procesos de atención no se dan en el vacío. Hay todo un proceso de determinación social de la salud sobre el que habría que pensarse, o el modelo tendría que pensarse una oferta que trasciende la atención clínica individual y tendría que ser mucho más amplia. Y aquí habría que vincular otros sectores, también desde una perspectiva ya de territorio más que de familia, cómo entendemos la salud bucal en un territorio y cómo generamos modelos de atención que hagan una respuesta amplia a esas necesidades, a esas inequidades que se pueden ver en un territorio. Y aquí podríamos hablar de modelos de salud bucal. Carlos Botazo, por ejemplo, profesor conocido por ustedes seguramente, pues habla de esta necesidad de pasar de modelos
de atención odontológica, modelos de atención en salud bucal, como para darle una perspectiva más amplia a esto. Bien. Ahora, pues ya quisiera entrar en lo que hemos encontrado en nuestras conversaciones, en nuestras facultades, retomando esas preguntas que ya he mencionado. Entonces, ¿cómo en nuestras facultades, en nuestras escuelas de odontología, se definen los contenidos de la atención? Y esa definición de los contenidos de la atención, ¿cómo genera unas relaciones entre los estudiantes, los profesores, los pacientes? Aquí, digamos que los modelos tradicionales de atención odontológica, pues la relación entre el profesional, el odontólogo y el paciente es la que marca ese modelo de atención tradicional. En la atención que hacemos, en los procesos de atención que hacemos en nuestras facultades, se vincula un elemento adicional por ser un proceso formativo en el que está el estudiante, el profesor en una relación vertical con ese estudiante, una relación de poder, y está el paciente. Cómo estos modelos de atención, que son muy distintos a otros modelos, o más bien a otros modelos de aprendizaje en salud, los médicos se forman muy distinto a los odontólogos, las enfermeras, enfermeros, muy distinto. Entonces, aquí se dan unas relaciones muy particulares que también sería bueno explorar qué implican nuestros modelos de atención en esas relaciones. ¿Qué necesidades son priorizadas? Si son priorizadas las necesidades del estudiante o las necesidades de nuestros pacientes y nuestras comunidades. Ahí tenemos un gran reto, como les voy a mostrar ahora en una balanza, de qué pesa más. ¿Pesa más la necesidad de la formación o la necesidad de las personas que acuden a nuestras facultades? Y cómo todos los actores participan entonces de esta definición del proceso de atención, hasta qué punto se puede o quién, en esa pregunta inicial de quién define el contenido, es qué participación tienen los profesores, los estudiantes y el paciente o la comunidad con la que trabajamos. Y lo que ya dije, cómo nos relacionamos con los modelos de atención de ciudad y de país. Entonces, en Colombia, en el caso de lo que hemos logrado conversar, ya dije la forma como o los modelos de enseñanza son muy diferentes a los de otras áreas de la salud. Hay como una tradición de cómo se forman los odontólogos en unas clínicas dentro de las facultades que están muy aisladas del sistema de salud. Y eso genera unas cuestiones muy propias de la odontología, ¿sí? En nuestra universidad, y contrastando con la experiencia de Brasil, hay una enorme autonomía de cada facultad para definir sus procesos de aprendizaje, sus procesos curriculares y, por lo tanto, sus procesos de atención. Cada facultad define sus competencias, en qué quiere, cuáles son los énfasis que quiere dar en sus procesos de enseñanza, de aprendizaje y, por lo tanto, en sus procesos de atención. Entiendo en Brasil por las directrices curriculares que, de todos modos, sí hay un nivel a nivel de ministerios que define en buena medida esos procesos de enseñanza. Aquí hay unas directrices muy generales del Ministerio de Educación y Salud, pero hay una gran autonomía de las facultades para poder definir su modelo de enseñanza, su modelo de atención y, por lo tanto, las competencias que van a ser desarrolladas. Hay una intención de todas las facultades cuando hablan de sus modelos de atención, hablan de modelos integrales, sin describirlos, sin decir mucho eso qué significa, pero sí hablan, hay una intención que hay que reconocer en las facultades de que nuestros modelos de atención sean integrales y que respondan a las necesidades de los pacientes. Pero generalmente cuando preguntamos a cada facultad, háblenos de su modelo de atención, casi todas las facultades nos hablan de la atención individual en sus clínicas.
no van más allá, no vinculan las acciones colectivas de salud pública con las comunidades, que son muy comunes también en nuestras facultades. Todas las facultades tienen espacios para salir de la universidad, trabajar con distintas comunidades, pero cuando les preguntamos, preguntamos explícitamente por el modelo de atención, casi todas se refieren a su modelo de atención clínica, a sus guías clínicas de atención, a un modelo que es muy, digamos que si es por una ley en Colombia, que es el modelo de enseñanza-aprendizaje. Aquí las facultades pueden hacer prácticas en hospitales por fuera de su universidad, pero eso se tiene que hacer a través de un convenio, un modelo que se llama docencia-servicio, en el que los hospitales o servicios de salud por fuera de la universidad asumen el proceso de enseñanza, muy al estilo de los médicos, que los médicos se forman en los hospitales, no tienen unas clínicas propias en la universidad, sino que van a hospitales afuera. Bien, y está este asunto entonces de que el modelo de atención individual se centra mucho en las necesidades de aprendizaje del estudiante y no tanto en las necesidades del paciente, y eso hace que el paciente entonces se convierta en un objeto de aprendizaje. Y esa es una discusión enorme de mucho tiempo, que tiene implicaciones éticas, y que es un asunto bien problemático que a veces no lo abordamos, digamos, de una manera amplia y clara, demás. Entonces, está esta balanza. Pareciera que los modelos académicos y curriculares pesan mucho más que el modelo de atención y de pronto las necesidades de las personas que acuden a nuestros servicios. La gran pregunta aquí es si es posible nivelar esta balanza entre modelos que están centrados en el estudiante, en que el estudiante aprenda lo que debe aprender un odontólogo general y resolver las necesidades de los pacientes y de nuestras comunidades. Esto resume en buena parte ese reto que tenemos, y ahorita sería bueno conversar qué pasa en Brasil. Otros elementos que vemos es una desarticulación entre lo individual y lo colectivo, que es muy propio a nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud tiene dos subsistemas, uno que es encargado de toda la atención individual y otro de toda la atención colectiva, y eso hace que en ningún momento haya un diálogo, y por lo tanto nuestras facultades son un reflejo de eso, y también todo lo que tiene que ver con acciones colectivas de salud pública va por un lado y dialoga muy poco con toda la atención individual, que es la hegemónica, que es, digamos, la atención en la clínica individual de la facultad, y siempre hay una intención de articular, pero no es muy claro cómo se logra esa articulación. Ya hablé de la articulación de nuestros servicios de salud con los servicios de la ciudad a través de convenios, y lo que se pretende acá es que los estudiantes de odontología se formen dentro de la realidad de los servicios. Casi siempre eso lo hacemos al final de nuestros procesos de formación, en el último semestre de formación. El estudiante sale a la realidad de los servicios, pero buena parte de la enseñanza se hace dentro de las clínicas de la universidad, que poco tienen que ver con el modelo de atención. Entonces, bueno, un asunto también que debemos revisar. Y en la implementación de modelos de atención en nuestras facultades no es muy claro, hay poca evidencia del trabajo interprofesional o intersectorial. Insisto, porque es un trabajo muy hacia adentro, muy dentro de la clínica, casi como esa idea de la odontología liberal, que es el odontólogo dentro de su consultorio, muy poco interesado en el contexto, muy poco interesado en lo que hacen otros profesionales de la salud. Un poco las clínicas, la formación clínica está bajo esa lógica. Y también un asunto que emerge que es muy interesante es que los modelos de atención, más que ser determinados por las cuestiones curriculares y las intenciones de enseñanza, están muy moldeados y van cambiando más bien por
los cambios en la tecnología, en las técnicas, en los materiales. Eso es lo que define los cambios, los pequeños cambios que uno puede ver en los modelos de atención. Bien, y el tercer punto es un elemento que traigo porque fue parte de mi trabajo doctoral, de mi doctorado, alrededor del cuidado, pero hay varios autores también que uno se encuentra que están pensando esta idea de cómo pasar de unos modelos de atención que están muy en términos de guías, de unos lineamientos únicos, pasar a un modelo o a un modelo que vincule el cuidado y que nos genera unos retos grandes, pero que es una de las posibilidades. No estoy diciendo que esta tiene que ser, sino que es una de las posibilidades. Entonces, aquí viene un juego de idiomas, palabras, a propósito de este encuentro en el que tenemos que mediar esas palabras y esos significados. Hemos hablado todo el tiempo de modelos de atención, pero en esta conferencia que estoy dictando, que traté de hacer un proceso de traducir del español al portugués, ya uno ve que hay un juego de palabras. No siempre la atención es en español, atención, en una traducción al portugués, en algunos momentos la aplicación me hacía la traducción en atendimiento, otras en cuidado, en algunas ocasiones en asistencia. ¿Sí? Entonces no siempre es la misma traducción. Eso ya nos pone en un juego de pensar, primero que estos no son sinónimos, no los podríamos ver como sinónimos. Y está muy relacionado o tal vez relacionado con el care de el inglés, que tiene distintas traducciones también. El care en inglés es traducido simultáneamente casi como atención y cuidado, pero tiene distintas formas de entenderse y distintos significados. Entonces acá, precisamente por estas dificultades en el lenguaje, lo que quiero es hacer un llamado a que no podemos entender esto de la misma manera, no son sinónimos hablar de cuidado y hablar de atención. El cuidado implica otras cosas más allá de la atención, desde como lo he estudiado y como algunos lo han propuesto. El cuidado pues es todas aquellas actividades necesarias para mantenernos, para continuar, para el sustento de la vida. Todos y todas necesitamos cuidado en algún momento de nuestra vida o en todos los momentos de nuestra vida de distinta manera, ¿sí? Hablar de cuidado incluye entonces unos grandes debates ideológicos de la investigación sobre cómo se distribuye el cuidado, quién recibe, quién ofrece el cuidado, cómo se reconoce el cuidado y cómo se fortalece, en qué ambientes se da ese cuidado. ¿Será que el cuidado es un asunto exclusivamente del ámbito privado, de la familia? ¿O será que los servicios de salud, aunque dicen promover el cuidado, lo hacen desde una perspectiva amplia del cuidado? Son preguntas que surgen entonces al pensar vincular el cuidado como una intención de ampliar nuestros modelos de atención. ¿Sí? Y esto implica ya se sale del ámbito incluso de la salud, de la odontología, porque implica la interacción con diversas ciencias, disciplinas, para entender de manera amplia esta concepción del cuidado. Y claramente, desde la perspectiva que les hablo, toda la investigación de grupos feministas ha incluido un gran desarrollo en entender este cuidado desde una perspectiva amplia, reconociendo que las labores de cuidado
históricamente han estado recargadas en las mujeres, ¿sí? Y eso ha generado unas relaciones de enorme desigualdad a partir de cómo se distribuye y cómo se reconoce el cuidado. Entonces, con esto quiero llamar la atención de que este es un tema sobre el que habría que, ya dije, no pensarlo como un sinónimo de la atención, sino que implica unas discusiones más amplias y profundas, hasta donde quiera uno llegar. Esta es también uno de los abordajes desde el feminismo, el diamante del cuidado, en el que se dice que el cuidado está distribuido entre estos 4 elementos. El Estado, que es el encargado de distribuir el cuidado, sería el encargado de decir cómo las acciones de cuidado se distribuyen entre la comunidad, la familia y el mercado. Y cómo podemos ver en distintos momentos, en distintas sociedades, cómo el cuidado ha terminado con mayor énfasis en uno de ellos. Hay unas concepciones estatales en las que el Estado se encarga del cuidado y de distribuir el cuidado, otras en las que se deja más en la familia, o una combinación entre familia y mercado. Y algunas también es muy claro y hay muchos ejemplos de cómo las comunidades construyen redes de cuidado. Entonces, otro elemento conceptual también, si es que la propuesta fuera hablar de modelos de cuidado. Y desde la salud, entonces, tenemos distintas concepciones del cuidado. Esta es una de Scavino Solari, que hace una clasificación en cómo desde la salud se entiende el cuidado. Uno que es el cuidado profesional de la salud, que es aquel que está muy ligado con la enfermería, que es el cuidado de aquel que necesita cuidado, que está enfermo, que tiene una discapacidad, que implica rehabilitación. Es el cuidado tal vez más establecido entre las ciencias de la salud y, repito, ha sido muy trabajado desde la enfermería. Es el centro, el pilar de la enfermería, que es ese cuidado profesional. Otra concepción es el cuidado de la salud, y aquí hay que tener cuidado con cada palabra. Entonces, uno es cuidado profesional de salud. Este es cuidado de la salud, que son acciones y servicios también para personas que necesitan el cuidado por una enfermedad o porque tienen capacidades disminuidas, pero en esta clasificación es ese cuidado que se hace por personal no profesional. Y es el que se hace mucho en el ámbito familiar, o aquel que se contrata también, que se puede pagar de una persona que cuida a los enfermos, que cuida al que necesita un cuidado especial por una discapacidad, que puede ser remunerado o no, y que puede tener distintos ámbitos. Puede ser brindado por el Estado, lo puede asumir la comunidad o el mercado también a partir de pagar cuidados. Y esta última clasificación, que es el cuidado en general, que es el que más me interesa, que dentro de este autor lo plantea como aquellas actividades del día a día, cotidianas, que son muy de la promoción y la prevención, y pone como ejemplo la higiene, la preparación de los alimentos, que son acciones que pareciera que no tienen mucho que ver con la salud, pero que tienen todo que ver con la salud, y aquí no tengo que dar muchos elementos para eso, pero es lo que pasa en el día a día en las casas, que es generalmente lo que no vinculamos a la hora de pensar en un modelo de atención. Esas son acciones del ámbito privado que parecieran no interesar a un proceso de atención en odontología, por ejemplo, porque solo damos instrucciones nosotros como odontólogos, pero ya la gente en su ámbito privado mirará cómo resuelve estos asuntos. Entonces, dentro de esta propuesta, pues sería como vincular la salud y el cuidado como una necesidad. Considero yo que es un paso que hay que dar, teniendo muchas consideraciones que he mencionado. Y la promoción de la salud
surge aquí como un elemento fundamental también. Entonces, si pensáramos en un modelo más que de atención, un modelo de cuidado de la salud y de la salud bucal, desde esta propuesta sería necesario pensar en una apuesta de promoción de la salud en positivo, una promoción desde la salutogénesis, que entienda la salud, porque lo que tenemos hasta ahora son modelos de atención de la enfermedad. Entonces, ¿cómo buscamos promover la salud en términos positivos, interesándonos por todo aquello que se da en el día a día de las personas? ¿Qué es lo que promueve la promoción de la salud? Es cómo vinculamos las acciones de salud a la cotidianidad de las personas, teniendo en cuenta y cuidado o prestando atención o una alerta, como lo pongo ahí, de que lo que ha pasado es que al darle la responsabilidad al ámbito privado de que haga, de que genere las acciones de cuidado, eso ha terminado recargado, como ya lo dije, en las familias y en las mujeres especialmente. Y vincular el cuidado con la promoción de la salud, pues nos puede ayudar a abordar entonces la salud en una perspectiva mucho más amplia, ya no desde solamente de pensar el contenido de la atención de mi consulta individual o colectiva, sino cómo vinculo entonces todos esos ámbitos de la vida donde se desarrolla la vida cotidiana, la casa, el hogar, la escuela, el trabajo, la universidad, la ciudad. Y implica también reconocer que las personas y las comunidades tienen ya unos recursos instalados, unos activos con los que han resuelto sus problemas de salud durante toda su vida y que eso es necesario vincularlo a un modelo de atención. No solamente es una relación vertical entre el experto que dice qué hacer, sino cómo vinculamos toda la experiencia vital para poder promover esa agencia del cuidado, de los servicios. Esto ya lo he venido mencionando, entonces hablar de modelos de atención para la salud o para el cuidado, ahí tuve un pequeño error en la escritura, nos pone en esa intención de promover la salud. Al hablar del para, no de la salud, sino para la salud, digamos que es un asunto no menor para poder pensar en cuidados en salud que vinculen, insisto, al cuidado dentro de este modelo. Y eso nos implica entonces una visión más amplia de la salud en relación con las actividades del día a día, cotidianas, la rutina, los hábitos diarios, los ritmos de trabajo, de descanso, las relaciones sociales. Elementos que casi siempre están por fuera de nuestra planeación de modelos de atención. También por lo que ya he dicho, que sean modelos de cuidado que promuevan una equidad de género, una redistribución de las cargas de cuidado, pensar en la remuneración de las acciones de cuidado, que es un tema grandísimo que no lo va a resolver la odontología, y reconfigurar estas relaciones entonces entre Estado, comunidad, familia y mercado, de ese diamante que mostré, de cómo redistribuimos también ahí, entendiendo que todos somos responsables del cuidado y por lo tanto esto implica unas acciones colectivas. Espero terminar con esta y es ya hablar ya propiamente de modelos de cuidado para la salud bucal. Ahí acudo a Botasso, al profesor Botasso, para reiterar que pues esto implica unos cambios sustanciales que tampoco se van a dar en poco tiempo de lo que él llama la odontología hacia una salud bucal colectiva. Una expresión que por lo menos ustedes en Brasil ya tienen muy instaurada en sus procesos de aprendizaje, en sus facultades, en su modelo de atención y por lo tanto la riqueza de poder conversar con ustedes frente a cómo ha sido este proceso, reconociendo que no es perfecto, reconociendo también sus debilidades, sus puntos críticos, pero también los avances que han tenido frente a esto. Entendiendo la salud bucal colectiva como un campo amplio en disputa, que no está resuelto,
en el que se incluyen entonces los servicios, los trabajadores, los sujetos, las comunidades, las organizaciones. Y claramente un modelo de cuidado para la salud bucal que vaya más allá del tratamiento y la curación de enfermedades y vincule a elementos como el afecto, ese deseo que todas tenemos de vivir bien. Otro elemento importante es esto de lo integral, porque como les dije, nuestras facultades todas dicen que tienen unos modelos de atención integral, pero cuando uno ve la definición de modelo integral, está más concebido como una suma de especialistas. Entonces es tener en nuestras clínicas muchos especialistas que pueden ver a un mismo paciente desde distintos puntos y resolverle sus distintas necesidades, pero de una manera fragmentada. Esta integralidad desde esta perspectiva del cuidado para la salud bucal tiene que ser más que eso. Y el profesor Botazo también lo plantea, creo, muy claramente, de que no es precisamente dividir, sino como sintetizar cómo entender a una persona en un ámbito determinado socialmente y cómo la salud bucal se anima a esos abordajes más allá de las paredes de su clínica. Y el último elemento es pues, reconocer que hay unas tecnologías, como ya dije, pareciera que nuestros modelos de atención actualmente están muy definidos por los avances tecnológicos, y eso está bien, pero cómo no dejamos de lado otras tecnologías comunitarias, otras formas como las personas desde sus activos resuelven sus problemas de salud y cómo vinculamos eso dentro de un modelo de atención amplio en relación con los avances tecnológicos que también son importantes. Y sin desconocer que eso puede cambiar la atención de la odontología y de muchos otros campos de la salud en muy poco tiempo. La teleodontología, los escáneres, todo eso ya está cambiando las formas de atención y también tenemos que estar atentos a cómo eso cambia los modelos de atención, pero no deja de lado las necesidades de las personas en esta mirada mucho más amplia. Yo quisiera dejar por ahí, más para poder conversar un poco con esta última pregunta que hizo María Isabel, la profesora María Isabel, en su webinar, y es hasta qué punto en nuestros programas y facultades estamos formando nuevos dentistas para el sistema de salud que tenemos o para el sistema de salud que queremos. Me parece que es una pregunta que recoge buena parte de las reflexiones, que no cierra, sino que todo lo contrario permite conversar. Y por eso quisiera, con también la última pregunta que está ahí, de cuál será nuestro papel ya como profesores, investigadores, dirigentes de asociaciones, ciudadanos, pacientes, en esta reconfiguración de los modelos de atención. Y si es necesario también, o no, pensar en cambios en el modelo de atención. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo y por su atención, y esperamos que esta sea una de muchas conversaciones de aquí en adelante. Muchas gracias. Obrigado. Muy bien, gracias. Vamos deixar um espaço aberto agora. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Pode fazer a pergunta falando. O Luiz estava me dizendo que gostaria de ouvir a voz de todo mundo. Mas quem quiser escrever, fique à vontade também. Fique à vontade, Ramon. Primeiramente, Luiz, meus parabéns pela apresentação e escutar no dia de hoje foi para mim um momento de reflexão, mesmo porque sou de uma área clínica que é curativa e eu vejo assim um desfase muito grande
uma distância, né, entre aquilo que nós fazemos na faculdade, na academia, formando nossos alunos, e com uma realidade dos serviços públicos de saúde. Isso aí é os próprios alunos falam isso, né? Quando eles têm experiências fora da instituição, eles comentam que tal profissional não usa aquilo, não faz do jeito como a gente ensina. Então, aí, quando eu vejo isso, com esses meus quase 20 anos de experiência docente, eu acredito que, respondendo a uma pergunta, né, eu acho que nós estamos formando novos dentistas para o sistema de saúde que queremos, não para o sistema que temos. Mas eu fico pensando por que temos esse sistema de saúde, se na faculdade nós queremos ensinar aquilo que é ideal. Por que o público não se equipara, não sobe um pouco para atingir essas condições ideais? Esse é meu, né, aquilo que veio na minha cabeça, escutando você, refletindo um pouco com tudo aquilo que você falou. Gracias, Ramón. Sí, creo que no sé si se entienda un dicho popular que tenemos en Colombia. Imagino que debe haber algo similar en Brasil, Perú. Si es primero el huevo o la gallina. ¿Sí? ¿Estamos? Y creo que tiene que ver con esto que plantea Ramón. ¿Sí? ¿Desde qué ideal estamos educando? También sería preguntarnos eso. ¿Cuál es ese ideal que marca la formación de los odontólogos? Pueden ser tantos como facultades. ¿Sí? Brasil tienen 60, podrán ser 60 formas de entender cuál es el ideal de la educación, del odontólogo que debemos formar. Pero también está la pregunta por el modelo de atención. ¿Cuál es el ideal del modelo de atención? ¿Necesariamente es, como tú dices, el que define el ideal de la formación? ¿O es al contrario? ¿Es un modelo de atención público que se espera responda a unas necesidades el que debe definir el modelo de atención? Creo que ahí estamos en una discusión que no se cierra, pues, y no pretendo que se cierre y lleguemos a una conclusión final. Pero eso permite una conversación constante de ver distintas tendencias, pero claramente creo que nunca va a haber una coincidencia entre lo que enseñamos y lo que pasa en la realidad de los modelos de atención. Eso creo que no es una pretensión que desde mi punto de vista nunca vamos a lograr, que sí tenemos que tratar de acercar, pero estamos lejos todavía. Pues Luis, muchas gracias porque has cumplido tu objetivo de provocar reflexiones. Muchísimas. También estoy con muchas cosas en la cabeza ahora mismo, pero decir que creo que me gusta la mirada del copo medio lleno, que más lleno que vacío. Entonces, pienso que en Brasil estamos empezamos la travesía de los cambios, por la fuerza, como has dicho, del Brasil sonriente, que ni todo tiempo está sonriente, pero es un proyecto que ha provocado cambios y sigue haciéndolo en la formación de los alumnos
cuando están en la realidad, como tú has dicho. Entonces, en Brasil tenemos unas directrices curriculares nacionales y allí tenemos apuntado que las facultades tienen que tener 20% de la carga horaria en el sistema público de salud, en el SUS. Esto es un gran avance, sin duda. Y esa es la oportunidad que nosotros, como docentes y en especial los alumnos, que son los que están en la realidad, en la facultad, infelizmente los docentes viven en los muros de la facultad y están poco en la realidad. Pero los alumnos sí que vivencian este modelo SUS, que es un avance tremendo, que esto que hablábamos antes del trabajo en equipo de salud bucal y equipo interprofesional con base territorial y comunitaria. Entonces, es un avance tremendo. Y las novedades del sistema público llegan por intermedio de los alumnos, principalmente, a la facultad. Y las cuestiones emergen en la clínica. Entonces, estamos como, lo veo así, como una travesía de, por un lado, abandonar, romper con el modelo, con énfasis en el procedimiento, para el modelo del cuidado. Porque el modelo del procedimiento, y Ramón nos habla un poco de esto en endodoncia, es legítimo que los profesores, los docentes de endodoncia, tengan esta preocupación de cuántos procedimientos de endodoncia el alumno va a cumplir en su formación. Y esto que el docente tiene como su responsabilidad es algo que necesitamos reflexionar quizá un poco más, porque en las directrices tenemos también que el perfil del profesional es un generalista y que debe ser evaluado por sus competencias generales y específicas. Entonces, el número de procedimientos es algo que está como que subyacente al día a día de la clínica, pero y muchas veces es la clave para que en la universidad la necesidad del currículo esté arriba de la necesidad de la persona. Pero los alumnos sí que tienen claro esto y preguntan al profesor, ¿qué hago yo con esta persona que necesita XY, pero aquí no necesito hacer XY? Es una cuestión ética, es una cuestión que te agradezco por dar luz a esta reflexión, porque es algo que necesitamos de más formación docente y diálogo, reflexiones para, como tú has dicho, y yo estoy de acuerdo, nosotros tenemos la obligación de encontrar este equilibrio, de que el modelo de formación traiga respuestas a todos, en especial
a nuestro paciente, a la comunidad, a las familias. Y no solamente a nosotros, profesores de facultades. Esto que sí que tenemos que avanzar. Pero es un reto inmenso, ¿no? Inmenso. Y creo que nuestras asociaciones tienen un papel importante y le felicito muchísimo por el trabajo de ACFO. Y le invito una vez más a presentarlo en Fortaleza en nuestra reunión, donde vamos a celebrar 70 años de trabajo de Abeno, que certamente ha contribuído para traer estes temas em pauta, em discussão em las faculdades. Pues, felicitaciones, Luis, muchas gracias. Sigo contigo hasta el final del año con las preguntas que has hecho. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniela, por tus comentarios. También es importante darnos cuenta que compartimos también retos y problemas. Muchas veces también escuchar los modelos como modelos, en este caso de Brasil, y no hablar del día a día de la implementación del modelo, pues puede llevar a también a uno generarse una falsa idea de que todo marcha bien. Pero es bueno saber que todos estamos en ese día a día resolviendo muchos problemas. Todo el tiempo emergen cosas que hay que estar resolviendo. Es decir, tener un modelo no es la solución. O tener unas directrices, en el caso de ustedes, curriculares, da ayuda, pero no es la solución definitiva. Entonces, igual, aquí compartimos todo esto de las preocupaciones del estudiante por el paciente que desaparece, que no, sus necesidades desaparecen por la necesidad del estudiante. Tenemos una crisis de pacientes que es muy complicada, entonces el estudiante se hace cargo del paciente. El paciente no es de la institución, sino que el estudiante y el paciente es el papá, la mamá del estudiante. Cuando no es el papá o la mamá, el estudiante tiene que pagar por los tratamientos del paciente y eso va creando una idea muy distinta a cómo funcionan los modelos de atención en salud. O sea, afuera un profesional no le paga al paciente el tratamiento. En nuestras facultades, pues eso pasa y entonces hace lo mínimo frente a ese número y creo que tiene que ver también con el comentario de Ramón de cómo se aprende una endodoncia, cuántas endodoncias hay que hacer para aprender endodoncia, establecer esos números, requisitos que llamamos acá, es muy difícil. ¿Y por qué no ponemos requisitos y números para la enseñanza en salud bucal? Enseñar a cepillar. Ahí no hay números, ahí no. Los estudiantes hacen eso, pero no decimos tiene que hacer 10 enseñanzas de cepillado para que ya ahí no, las preguntas no están por ahí, están por la técnica y en la técnica es cuántas repeticiones. Yo conozco estudiantes y compañeros que con una endodoncia ahora son especialistas en endodoncia. Hicieron la primera vez muy bien cuando eran mis compañeros en la universidad. La primera le salió perfecto y ahora son especialistas en endodoncia. Con solo una. Otros necesitan 10, 15, otros nunca aprenden a hacer la endodoncia. Entonces también es entender la educación como una cuestión de toda la vida y que ver los límites de nuestras universidades y de la formación en la universidad en el pregrado. Vamos hasta cierto punto, pero no podemos resolver todo ni sacar al odontólogo ya completamente formado, porque a veces eso nos genera mucha angustia, como que ya le tenemos que dar todo para que salga ya listo. No, pues hay que entender que esto es de toda la vida y toda la vida vamos a aprender.
Ramón había levantado la mano, no sé si quería agregar algo más. Sim, também reflexões, né, em relação a tudo aquilo que foi dito. Eu, como sou da endo, eu vou pensar mais endodonticamente. E, assim, sempre existiu uma preocupação grande dos docentes da área de endodôncia en relación a cuántos dientes el alumno tiene que hacer. Y, y con el tiempo las cosas han mejorado porque hoy día nosotros que enseñamos la endodoncia en el quinto y en el sexto semestre, ¿no? Que son 10, nosotros pensamos así, tenemos que enseñar una buena endodoncia y hasta sin poner límites, sin poner requisitos. ¿Por qué? Porque la endodoncia no termina con nosotros, no termina en el sexto. El alumno va a tener el séptimo, octavo, noveno y décimo periodo para hacer la endodoncia que nosotros enseñamos en un principio. Entonces, eso no ha sido fácil cambiar ese pensamiento de los profesores. Pero fuera el número, una cosa que me comenzó a preocupar más fue cómo tiene que ser esa endodoncia en el grado en relación a calidad. Y yo les digo a ustedes, somos una universidad pública, ¿no? Y desde el año de 2014 introducimos los sistemas reciprocantes para instrumentar accionados a motor. Lanzamiento mundial de los sistemas reciprocantes fue en 2011. 2012 se lanzó en Brasil y en 2014 nosotros estábamos introduciendo eso. Hoy día trabajamos con eso, trabajamos con aparatos sónicos, trabajamos con ultrason a veces, trabajamos relacionando que la imagen tomográfica en 3D es mejor que una radiografía simple. Entonces el alumno se adquiere ese conocimiento y ahí viene mi preocupación en el desfase. Y después, y cuando él sale para el servicio externo. Entonces, tal vez la reflexión es, ¿será que necesitamos toda esa endodoncia como la estamos haciendo? Y si ustedes me preguntaban 10 años atrás, yo decía, no necesitamos eso, esa tecnología toda. 10 años atrás yo pensaba así. ¿Por qué? Porque el Brasil o las carreras siguen directrices curriculares con formación de generalista. Pero ser generalista, en mi punto de vista hoy, 2024, es una persona que hace una buena endodoncia usando tecnología. Y la tecnología es una cosa que avanza muy rápido. Entonces yo como profesor de endodoncia del grado no puedo dejar de enseñar aquello que es mejor en la endodoncia. Entonces el problema no está en la parte académica. Yo creo que el problema está afuera, que no se niveló con lo ideal. Ese es el problema, creo. Eso es todo. Aunque en Brasil tenemos muchos sistemas públicos que sí que utilizan esta tecnología, ¿sí? No sé cómo está en tu estado, en Paraíba, pero en Minas Gerais los centros de especialidad sí que usan y fue la integración enseñanza-servicios que ha producido la posibilidad de la Federal de Minas Gerais introducir la tecnología en la enseñanza. Entonces, creo que te felicito, Ramón, por tu trabajo ahí en Paraíba y creo que poco a poco, con el trabajo de Ilan también, que está a trabajar muchísimo para que
tengamos el mejor en el SUS, ¿no? En el Sistema Único de Salud, donde las endodoncias están en los centros de especialidad, los CEUs, ¿no? Y avanzar porque tenemos unas colas de espera, filas de espera para endodoncia que son muy grandes. Entonces, la tecnología es importante, la epidemiología nos muestra, ¿no?, que necesitamos de endodoncia en muchísimas. Bueno. Daniela, si me permites contar una experiencia. Yo soy evaluador de cursos de odontología por el INEPI hace 20 años. Entonces conozco muy bien la realidad no solo de Brasil, sino de América Latina, porque soy Arcosur también. Y yo tuve una experiencia como avaliador en Sobral, que es una ciudad en el interior del nordeste, una universidad federal donde ellos, por no tener clínica, porque la carrera era nueva, no había clínica construida, ellos hicieron un convenio con la parte pública, ¿no?, con las prefecturas y todo. Y yo como avaliador visité esas clínicas públicas, ¿no? Y ellos tenían en endodoncia todo bien adelantado. Entonces, es posible, sí, ¿no?, llevar esa endodoncia tecnológica, porque hoy es bien fácil. El motor es eléctrico, no es sin, ¿cómo se llama?, sin cordón, sin cable. Todos los aparatos son así, entonces es bien posible hacer eso. Entonces, eso me llamó mucho la atención entre esa relación academia y servicio público. Para mí fue perfecto. Yo después de que salí de esa universidad dije, carambas, es la Universidad Federal modelo. Yo quiero ahí, antes, María Inés está levantando la mano. Antes de darle la palabra a María Inés, 2 comentarios a partir de esto. En Colombia, también mi facultad y buena parte de las facultades han vinculado la tecnología, la endodoncia ya, y se forman los estudiantes en esto. Pero cuando en el último año o el semestre van a los hospitales públicos, algunos son en zonas alejadas del país, no hay equipo de rayos X en el consultorio. Ni siquiera, o sea, no hay un equipo de rayos X. Y aquí tenemos la mayoría de las zonas alejadas del país, los municipios pequeños del país, los servicios de salud bucal no tienen un equipo de rayos X. Entonces, claro, hay un desfase enorme entre los avances tecnológicos con los que estamos formando y la realidad de los servicios, especialmente en las zonas alejadas. Hablar de Bogotá, la capital, o de los centros regionales, está bien, aplica en la consulta privada. En lo público, me atrevería a decir que en Bogotá, aquí en la capital, tenemos centros de salud de atención odontológica públicos que no tienen un equipo de rayos X. Y una endodoncia la tienen que mandar a otro servicio con todas las barreras que eso implica y demás. Y el otro comentario es frente a este equilibrio también de que si pretendiéramos, porque lo dije en la conferencia, los médicos se forman en los servicios. Los médicos desde los primeros semestres están en los hospitales, no tienen que pensarse el modelo de atención dentro de su facultad porque están allá. Si nosotros hiciéramos eso en la odontología, también habría que pensar entonces la balanza hacia qué aprendería un estudiante que se vaya a aprender odontología en un consultorio que no tiene ni rayos X, que no tiene todos los... ya la balanza iría al otro lado, y entonces las competencias ahí empiezan también a verse afectadas. Entonces no es la solución, tampoco decir, bueno, vamos todos, igual que los médicos, a aprender en los servicios públicos o privados. Bien, dejo ahí para escuchar a Maria Inês, ¿sí? Boa tarde, me escuta, professor?
Sí. Sí, yo hablo un poquito de español, pero creo que voy a me expresar mejor en português. Não é problema? Ok, eu gostaria primeiro de agradecer todas as reflexões que o senhor trouxe. E eu queria contribuir em um ponto que foi um momento onde o senhor falou da presença de alunos de pré-grado em hospitais, né? Então, nós temos aqui na nossa universidade o hospital universitário, e no Brasil temos um programa de residência integrada, onde já graduados passam 2 anos nos hospitais. Os programas têm características diferentes. O nosso programa aqui foca muito na alta complexidade, né? Então, pacientes oncológicos, pacientes para transplante e assim por diante. E a colaboração que eu queria fazer é que nós não temos estudantes, todos os estudantes não vão ao hospital, mas alguns vão, principalmente para fazer estágios. E o aprendizado, ele pode se dar, ele é melhor quando você faz o procedimento, mas ele também pode acontecer na observação desse procedimento. Então, tem sido muito interessante acompanhar esses alunos de graduação, porque na estrutura do hospital nós temos diferentes especialistas da odontologia, trabalhando de forma integrada com a equipe médica e outras equipes, como, por exemplo, fonoaudiologia e assim por diante. E as decisões quanto a procedimentos, elas variam um pouco dependendo da necessidade do paciente. Né? O paciente oncológico tem uma necessidade, se esse paciente está em paliativo, a necessidade é outra. Se ele vai para um transplante de órgãos, é outra, tanto em termos de tempo quanto o que é efetivamente necessário fazer nesse paciente. E tem sido bastante rico, creio, os estudantes acompanharem simplesmente essas atividades. Então, talvez possa ser também uma opção, né, para a gente pensar em termos de aprendizado. E o outro ponto que eu queria trazer é a necessidade que a gente tem visto de trabalhar a questão da comunicação em saúde com esses estudantes, porque o cuidado não está só no procedimento, o cuidado também está na forma como você explica para o seu paciente o que é necessário para ele naquele momento e como você acolhe esse paciente. Então, esse é um ponto que vem me interessando há bastante tempo. A nossa Associação Brasileira de Ensino Médico publicou recentemente recomendações, uma diretriz sobre o que seria importante em termos de comunicação em saúde. Eu tomo a liberdade de compartilhar essa publicação aqui no chat. E eu acho que são duas coisas importantes da gente trazer para essa discussão também em termos de desenvolvimento, principalmente de habilidades, né, de comunicação. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui lhe ouvindo. E estou bastante reflexiva com várias coisas colocadas pelo senhor também. Muito obrigada. Gracias, María Inés. Sí, ahí hay 3 elementos frente a lo que has dicho que quisiera plantear. Uno es, están relacionados la comunicación no solo para hablar con su paciente, con un colectivo, una comunidad, que es fundamental en los procesos de cuidado, de promoción de la salud, no hay duda, pero también la comunicación
para aprender a hablar con otros profesionales. En ese ejemplo que tú pones de un odontólogo vinculado a un ámbito de hospital, está en un hospital, así sea observando, pero necesitamos generar capacidades de que el odontólogo pueda hablar con un médico. Tiene que aprender cómo habla con un médico, cómo habla con una enfermera. Muchas veces han estado en nuestras clínicas internas dentro de la facultad, no hablan con otros profesionales. Llegan a estos ámbitos y en la experiencia nuestra tienen muchas dificultades para hablar con un médico, con otras profesiones. No, y lo que hacen es buscar cómo encerrarse en su consultorio y que nadie vaya a buscarlos. Esa capacidad de reconocer también, y además porque muchas veces el odontólogo también es reconocido como en un área muy específica y que no tiene mucho que aportar a otras áreas. Entonces también los equipos de los hospitales lo dejan con sus cosas, sus técnicas en su consulta y no lo vinculan. Entonces ahí hay que generar unos procesos de comunicación. Y lo otro es que la experiencia en los hospitales lo saca de esta lógica del número, claramente. No tienen que estar pensando en cuántos procedimientos tengo que hacer o observar para aprender. Hay tantos y la dinámica del hospital es tan distinta que ellos ya están aprendiendo del procedimiento, no están preocupados. Me falta hacer otros 2. ¿Dónde voy a buscar un paciente que aquí dicen sirva, que yo pueda hacer esos procedimientos que me hacen falta? La preocupación en nuestras clínicas no hay un temor por lo nuevo, porque me toca hacer un procedimiento nuevo, me toca hacer por primera vez una endodoncia que nunca he hecho. No, ese no es el temor. El temor es no va a venir mi paciente y no voy a poder hacer el procedimiento. ¿Quién le va a pagar ese procedimiento? Ahí están las preocupaciones mientras que en el hospital están aprendiendo porque no están en esa lógica de el paciente ya lo paga el sistema de salud, llegan todo el tiempo uno tras otro, son distintos, de distintas regiones, de distintos, y ya estoy despreocupado por aprender. Y es muy valioso esa posibilidad. Muy bien. Luciana, fica à vontade. Você pode escrever ou pode escrever no chat, ou pode falar se quiser. Eu acho que ela tinha caído, Marco. Caiu de novo. Bom, finalmente, Luis, entiendo que describiste bien lo que vemos en muchos cursos de odontología en Brasil. Quizá el segredo esté en saber cómo cambiar la mentalidad. Gracias a todos. Luis, si quieres hacer su comentario final. Sí, gracias, Marco. No, simplemente agradecer por esta posibilidad, por las preguntas, los comentarios. Insisto en que ayuda mucho a enriquecer, a que surjan nuevas preguntas y que eso nos anime a caminar juntos. También es darnos cuenta que nos enfrentamos a unos retos y problemas tan grandes que no se puede solos. Entonces es necesario escucharnos, dar ideas, construir entre todos y todas. Creo que este es un camino que nunca acaba, precisamente hablando también del aprendizaje durante toda la vida, pues siempre seguimos aprendiendo. También es un asunto que no lo va a resolver solo el área de la odontología. Está muy bien asociarnos, encontrarnos, reunirnos, pero tenemos que hablar con otras
profesiones, disciplinas también que nos enriquezcan desde sus propias experiencias, más allá de la salud. Creo que hay que enriquecer estas conversaciones con otras profesiones. Así que, de nuevo, gracias. Espero poder vernos en otros espacios y seguir en este trabajo conjunto. Muchas gracias, Daniela, Marco, y a todos los que participaron hasta hoy. Hasta ahora. Luiz. Eu vou finalizar em português um pouquinho, porque eu estou lembrando, né, desse papo que a gente está tendo, e as perguntas e a discussão. Em 2019, eu tive com o professor Damian no congresso da Associação de Ensino da Ásia. E lá eles chamaram a professora Sarah Manton, da Escócia, do Royal College. E ela estava trabalhando lá na Escócia, no Royal College, para ensinar os médicos, os dentistas e os enfermeiros a como trabalhar em grupo, como que eles tinham que conversar um com o outro. E ela descrevia que sempre que um procedimento era centrado no médico, era dentro do hospital, o médico se colocava como se ele fosse o dono do que estava acontecendo. E se fosse para cuidar de alguém, era a enfermeira que era. E se fosse odontológico, era o dentista que era. E ela falou que só começou a mudar mesmo quando um começou a entender a importância do outro lá dentro. Que se o médico só conseguia operar se a enfermeira estivesse fazendo a sala funcionar, que o dentista só ia conseguir fazer o que ele precisava se quem estava lá no portão ou quem estava dentro da sala estivesse fazendo o seu serviço. E aí eles começaram a entender. Mas isso foi muito difícil. Ela falou que demorou muitos anos até a mentalidade ir mudando. A gente é professor e tem essa dificuldade mesmo dentro da universidade, né? Porque além de tudo isso, da gente discutir sobre a técnica, sobre a quantidade, sobre o conteúdo, sobre se o aluno está fazendo aquilo, se ele está aprendendo ou não, a gente ainda tem as limitações do que a gente pode gastar ou não, o tempo que a gente tem para usar, o dinheiro que a universidade tem e mais os egos todos dentro da universidade. Então é difícil, é complicado, mas são as coisas que a gente está aí para tentar resolver e que com o tempo vai melhorando, que nem já melhorou até hoje. Muito obrigado a todos, obrigado Dani, obrigado Luiz por sua apresentação muito interessante. Ramon, muito obrigado. Ivete, muito obrigado. Maninha, sempre bom ver todos vocês. Se alguém quiser ter mais alguma palavra, fique à vontade. Só agradecer. Graças, Luiz. E seguimos com as reflexões e felicitações por plantear esta questão, que creio que quizá daqui uns anos tengáis um livro por escrever, porque adensar todas as dimensões que estão involucradas neste tema. Pois felicitações e conte com a Beno e comigo em especial. Um placer. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Igual por acá en Colombia. Gracias, un placer. Bienvenidos siempre en ACFO. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós.